que transforman. Hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a su podcast Voces que Transforman. Hoy tenemos un tema muy interesante. Ruth Muñoz les saluda. Vamos a estar abordando el tema de salud sexual y reproductiva para las personas con discapacidad. Para ello, yo me he hecho acompañar de dos personas expertas. La chica Génesis Portillo, quien está con nosotros, y también la doctora Pavlova Polanco. Qué placer para mí poder saludarles y que estemos aquí pues compartiendo este tema tan interesante para toda la población. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Y sí, dijo bien mi nombre. tenía ese nerviosismo de que me saliera el nombre, pero mire que lo logramos. Génesis, ¿cómo está? Qué gusto que esté aquí con nosotros compartiendo desde su experiencia. Mucho gusto, hola, muy buenas tardes. En primer lugar, mi nombre es Génesis y mi apellido es Portillo. Mucho gusto y es hermoso estar aquí compartiendo con ustedes. Gracias, Génesis. Para nosotros también es un verdadero gusto compartir este tema tan importante, no solo para las personas con discapacidad, sino que todas aquellas personas que están sensibilizadas con este tema, que son cuidadores, cuidadoras y que realmente dicen quiero aportar a la inclusión, quiero dar un paso firme para un desarrollo inclusivo. Así que esto es muy importante. A usted por ello le pedimos que nos escuche con su mente y su corazón abierto, porque este es un tema fundamental para la inclusión en nuestra sociedad y, por supuesto, para poder trabajar juntos en el desarrollo de esta nación. Hablamos sobre este tema tan importante y es el acceso que tenemos los hondureños y las hondureñas y en particular las personas con discapacidad a este tema. ¿A qué nos referimos específicamente cuando hablamos de derechos sexuales y reproductivos? Los derechos sexuales y reproductivos son derechos que tienen todas las personas, pero muy frecuentemente vemos que a las personas con discapacidad no se les ve como que los tuvieran. Pero todos los derechos sexuales, que son más de 20, y se dividen en derechos sexuales y derechos reproductivos. Por ejemplo, está el derecho a decidir tener relaciones sexuales, a qué edad, con quién, a tener hijos si se quiere o no, a tener un embarazo, parto que sea saludable, a una vida totalmente fuera de violencia, y también a decidir qué método anticonceptivo, tener toda esta información sobre temas de salud sexual reproductiva y tener acceso a estos servicios de salud. Génesis, ¿cómo has vivido este tema siendo una chica con discapacidad y en una sociedad como la que tenemos? Bueno, sí, es muy interesante compartir con las personas con discapacidad y hablarles sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Sabemos que no debe de haber discriminación, tenemos que tener libertad para decidir, es mi derecho, es mi vida. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo sé de alguna familia, se respeta su derecho a la independencia, no tienen que controlarnos nuestras decisiones. Es nuestra responsabilidad porque es algo personal, es algo que nosotros decidimos. Sí, definitivamente es un tema muy, muy importante. ¿Cómo está nuestro país en relación a eso, doctora? Cuando hablamos de acceso a la salud, sabemos de que hay muchos profesionales de salud que no están con una formación en lengua de señas, por ejemplo. Tampoco tenemos como en la estructura hospitales que sean accesibles para todas las personas con discapacidad. También eso es una de las grandes barreras. Yo sé que los médicos somos un componente fundamental de esta barrera. Sabemos también de que muchas veces van a necesitar intérpretes y que el no tenerlo con esta rapidez hace que ellos retrasen acceder a salud. Eso es una realidad en Honduras, y sin hablar tampoco de la falta de información. ¿Cuántas veces vemos capacitaciones o banners de una vacuna, de una promoción de una enfermedad o de una prevención de una enfermedad que sea en eso, que sea en diferente, en braille, por ejemplo? O sea, no está nada diseñado para promover una salud sexual en personas con discapacidad. Definitivamente. Génesis nos mencionaba algo muy importante y es el tema de los cuidadores.
cómo a veces mamá, papá, hermano sienten como hasta cierto punto, lo vamos a mencionar de esta forma, esa obligación de coartarles incluso ese derecho. ¿Cómo se vive esto? Y qué mensaje les podemos dar a los cuidadores? Sí, las personas con discapacidad, por ejemplo, la mamá piensa, no, ella no tiene derecho, ella no puede, ¿cómo va a ser su futuro? Entonces viene la mamá, decide, va a un hospital y hace la esterilización forzada a la persona. Entonces eso no puede ser, tiene derecho a disfrutar su vida sexual. Pero la mamá o los padres piensan, se preocupan, tienen prejuicios, dice va a ser difícil su vida, ¿qué va a pasar? ¿Quién le va a apoyar? Si la familia se va, si la familia ya falta. Y hablo por todas las personas con discapacidad. Por ejemplo, una persona ciega tiene su novio, tiene su novia y quiere un hijo. Entonces la mamá se preocupa, dice, no, mejor la llevo al hospital y ya sabemos de casos de esterilización forzada, después viene el sufrimiento y empieza a culparla a los padres. Entonces, es importante que mamá, papá, la familia dialogue y que opinen y decidan derechos, que decidan por libertad, pero la mamá no puede o la familia no puede controlar. Tenemos independencia y es nuestra responsabilidad. Eh, es un error de esa parte de nuestra familia y después se va a sentir culpable. ¿Cómo vas a cambiar ya? Entonces viene el llanto y la mamá después se lamenta por ese error que cometió. Entonces vemos que las capacitaciones son importantes y a veces no las tenemos. Definitivamente esto lo logramos a través de tener el acceso a la información idónea, a esos mensajes como usted lo mencionaba pues previamente, y realmente pues esa es una de las grandes barreras, ¿verdad? ¿Cómo podemos superar esto, doctor? Si hablamos de barreras físicas, sería en la construcción de clínica o en la adecuación de los hospitales ya que están establecidos a que sean accesibles para todas las personas. Si hablamos de barreras de comunicación, es que los profesionales, invitar, o sea, yo siempre invito a todos los profesionales a que aprendamos lengua de señas hondureñas. Es algo básico para dar una atención y hay cursos especiales solo para profesionales de salud para brindar y que sea mucho más fácil esta comunicación sin necesidad de un intérprete. Porque si hablamos de temas de salud sexual, sabemos de que necesitamos privacidad y muchas veces no se va a poder, ¿verdad? Si tenemos a un familiar o a una persona que tal vez es un desconocido interpretando. Y si hablamos de barreras educativas, es incrementar la formación y siempre hablar de personas con discapacidad. Yo siempre que hablo de cualquier cosa, cáncer de mama, cáncer de cervix, cualquier tema que yo voy a hablar, siempre busco algún caso o alguna experiencia de una persona con discapacidad porque muchas veces como que hacemos la separación, ¿verdad? Entonces, eso sería en las universidades, en cualquier centro de salud de práctica, es tener esta experiencia, poder saber qué hacer y prepararnos antes de que venga una persona con discapacidad y tocar estos temas de salud sexual. Y principalmente eso, invitar a todas las personas a interesarse, a tener más curiosidad sobre cómo no ser una barrera para las personas con discapacidad. Qué interesante, usted lo ha dicho. ¿Cómo usted puede dejar de ser una barrera para una persona con discapacidad? Porque es muy fácil cuando nosotros decimos, bueno, el Estado, la academia, el centro de salud, pero ¿qué hay en su corazón y qué está haciendo usted para cambiar esta realidad? Entonces yo creo que este tipo de espacios son muy importantes para llegar, como lo decíamos en un principio, a la mente y al corazón de todas las hondureñas y todos los hondureños, porque el sector discapacidad es algo que nos incluye a todas y a todos. No solo la cuidadora, el cuidador, mamá, papá, el hondureño en general, la sociedad en general, porque es nuestra obligación pues garantizar esos derechos sexuales y reproductivos de las hondureñas y hondureños de este sector, pues que definitivamente tiene múltiples barreras que muchas veces son impuestas por nosotros mismos. Génesis, ¿qué mensaje le daría usted a las chicas con discapacidad?
que es muy importante que el conocimiento a través de las capacitaciones es muy importante porque ahí donde uno aprende, porque a veces si nos tienen en la casa escondidos, como sucede muchas veces, entonces llamar a una reunión para beneficio de todo, porque mucho aprender los significados de nuestro, conocer nuestro cuerpo es muy importante también para las personas sordas. Acuérdese, invitar siempre a un intérprete para que la comunicación sea muy clara a las personas ciegas, a las personas usuarias de ruedas, a todas las personas con discapacidad. Es muy importante porque es nuestro derecho y tener acceso a la comunicación también, porque, bueno, que no nos discriminen porque estamos en igual de condiciones, tenemos los mismos derechos, igual que todos. Entonces, ¿qué significa esto? La importancia de la información. Yo considero que es muy importante también a través del apoyo del intérprete, nosotros recibimos toda la información y aprendemos a conocernos. Excelente. Doctora, ¿dónde? ¿Dónde pueden acudir? Para Para tener acceso a información, para tener esa libertad de decidir a través del conocimiento. En la actualidad hay muchas organizaciones que estamos trabajando en hablar de temas de educación sexual integral a personas con discapacidad. Hay muchas organizaciones que no son parte del gobierno, pero también hay trabajos, por ejemplo, de Sedesol y de otras instituciones del gobierno donde tratan de hacer y disminuir esta barrera, ¿verdad? Para acceso de salud, lastimosamente no tenemos como un directorio de cuántos profesionales de salud saben eso y que puedan dar esta consulta. Personalmente solo conozco a una persona más y yo, pero sí sé que sí se está tratando de que los estudiantes de medicina en la actualidad tengan como un nivel, aunque es muy básico, pero que sí que puedan por lo menos preguntar cosas. Y en acceso a información, también hay muchas páginas. Por ejemplo, yo tengo una página en redes sociales que trata de disminuir esta brecha de información en Instagram que se llama Sin Tanto Alboroto. Y hay muchas opciones de colegas o de profesionales que están trabajando en visibilizar siempre a las personas con discapacidad y sus derechos. Entonces, si dan curiosidad, si están interesados, solo tienen que buscar un poquito más de información en redes sociales para saber. O sea, todo está en lo que el profesional de la salud desea hacer, ¿verdad? Sí. Está en sus manos hacer un gran cambio. Sí. Y a mí me gusta siempre cuando yo estoy con estudiantes ponerles casos clínicos, ¿verdad? Algo muy frecuente que hacemos. Entonces, los casos clínicos están orientados a personas con discapacidad y de cómo se comunican. Y ahí, entre ejercicio y práctica, se dan cuenta de la necesidad. Entonces, creo yo que lo más importante para todos los profesionales de salud de Honduras, independientemente de si sea médico, enfermero, psicólogo, es aprender leso, aprender braille y que crear documentos cuando se está creando trifolios o pancartas pensando en personas con discapacidad. Definitivamente. Génesis, nos gustaría que nos compartieras un poco de tu experiencia, si has pasado por una situación de este tipo o alguna conocida o amiga tuya que se haya visto pues limitada a la hora de tomar decisiones por falta de acceso a información. Personalmente, de amigos así, todavía no sé, porque hemos tenido la oportunidad de aprender diferentes temas, pero hay la necesidad de aprender y el entusiasmo para también compartir y poder apoyar a las personas sordas. Por ejemplo, me refiero a las personas, a las filiales, a las que viven en una comunidad adentro, ellos no saben y es difícil. En primer lugar, no hay intérprete. En segundo lugar, las personas sordas no saben lengua de señas porque no ha habido quien se los enseñe. Entonces, en mi experiencia y mi sueño es primero capacitarme en todos estos temas y después buscar a las personas sordas para irles a apoyar y enseñarles qué es lo correcto, qué es lo no correcto, cómo defenderse ante una violencia familiar, de la familia, que no haya problemas. Entonces, que no deben quedarse, que no deben esconderse su derecho a salir a la sociedad, que no se queden
como escondidos, porque eso produce depresión, produce tristeza. Y recordarles que tenemos derecho a aprender nuestra lengua, a poder comunicarnos, que no nos miren de menos, que no nos discriminen, porque somos iguales, tenemos un corazón igual, nuestra sangre es roja igual, ciegos, sordos, personas usar silla de ruedas, toditos somos iguales, nadie es menos, nadie es más, todos iguales con un corazón con amor. Necesitamos más apoyo, más capacitaciones, especialmente a las comunidades étnicas también. Es importante recordarlas. ¿Qué mensaje le darías al Estado? Bueno, que necesitamos más apoyo, que apoye a las personas que dan estas capacitaciones, que les den su apoyo para que ellas puedan dar esas capacitaciones. Es su responsabilidad, ¿verdad? Es muy importante empoderarnos también a nosotras las mujeres. Excelente. Doctora, sus valoraciones finales sobre este tema. Cuando yo escuché sobre esta invitación de este podcast, me encantó el hecho de que es un podcast, pero que es inclusivo. Entonces necesitamos más iniciativas así. Muchas veces pensamos que necesitamos muchos recursos o mucha información, y realmente una buena idea, pensando desde la inclusión, va a cambiar cómo vemos las cosas. Entonces, para mí es un honor estar en uno de los primeros podcasts de Honduras donde es inclusivo, y el mensaje general es invitarlos a que conozcan más de las personas con discapacidad, que son personas totalmente normales, igual que nosotros, y que podamos disminuir las brechas de comunicación y podamos aprender de ellas y que podamos comunicarnos como un día normal. Ese es mi mayor sueño, y para profesionales de salud, que un día todos los profesionales de salud egresados puedan comunicarse en eso. Qué honor y qué gusto. Ojalá, y de verdad esto lo digo de corazón, tengamos más médicos con ese deseo, ¿verdad?, de transformar esta sociedad y hacer un mundo más inclusivo para las personas con discapacidad. Sus valoraciones finales. Sí, esa brecha, necesitamos derribar esos muros. Nosotros, claro, con el apoyo de intérpretes, y sabemos que hay pocos, nosotros necesitamos más intérpretes para la comunidad sorda. ¿Por qué? Porque los padres no hay como esa empatía para aprender lengua de señas. Nuestra familia a veces no sabe cómo comunicarse. Entonces, a veces con la escritura no es lo mismo. Entonces, no hay accesibilidad en la comunicación. Entonces, el apoyo importante de un intérprete para la comunicación con más significado, más profundo. Entonces, eso se le pide también a las autoridades del gobierno, que necesitamos más intérpretes en todas las instituciones, en los hospitales, en todo lugar, ¿verdad? Pero más en los diferentes departamentos. Ese sería un apoyo muy importante, y así se eliminarían las brechas de la comunicación. Muchísimas gracias. Realmente ha sido un honor conocer sus experiencias. Nuestro deseo es llegar al corazón y a la mente de todas las hondureñas y los hondureños, que de verdad este tipo de espacios toquen su corazón y usted diga: es necesario un mundo mejor, es necesario un espacio más inclusivo para todas y todos los hondureños. Es importante dar más acceso a la información, pero de una manera inclusiva, sobre los derechos sexuales y reproductivos. Es un derecho que tenemos todas y todos los hondureños. Esperamos haber llegado hasta su corazón con este mensaje. Agradecemos que nos haya acompañado en este espacio podcast Voces que Transforman. Esperamos encontrarnos en la próxima. Voces que Transforman.